Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza las esferas de influencia rusa en Europa y Siria. Muchas cosas se han movido en las últimas semanas afectando el escenario internacional y sobre todo el juego de fuerzas en varias regiones del mundo. Se trata de elecciones reñidas con fuerte influencia rusa en el caso de países de Europa del Este y de la sorpresiva caída en Siria de uno de los dictadores más odiados del mundo. ¿Qué significan estos hechos para la influencia rusa y cómo podemos interpretar a esta? Comencemos con las elecciones de las últimas semanas en Moldavia, Georgia y Rumania. En todas ellas hay factores comunes. El primero es la injerencia rusa, que en realidad no sorprende a nadie, pero que cada vez es más abierta. Se ha dado a través de apoyos financieros a los candidatos prorrusos, como en el caso del rumano Kalin Georgescu, un total desconocido que de la noche a la mañana, y supuestamente gracias a TikTok, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se da también a través del respaldo a oligarcas que tratan de influir el proceso, por ejemplo, Ilan Shor en Moldavia, o también a través de fundaciones que dan donaciones a sectores deprimidos económicamente como los jubilados, táctica muy visible en el caso moldavo. Recordemos que se trata de sociedades con gran cantidad de problemas sociales, cuya transición al sistema capitalista fue dolorosa y plagada de escándalos de corrupción, con una cierta inestabilidad política que ha hecho que la confianza en las instituciones democráticas sea débil y en algunos casos inexistente. Si a esto agregamos las tensiones causadas por la invasión rusa a Ucrania, los refugiados que han tenido que absorber el desgajamiento territorial sufrido por Georgia, instigado por Rusia, que resultara en el desprendimiento de las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, tendremos una idea de la polarización causada por la influencia rusa, que se aprovecha de las crisis de estos países para alejarlos de la supuesta influencia occidental. En cuanto a las recientes elecciones, en el caso de Moldavia, el partido preeuropeo triunfó con muy poco margen. En Georgia perdió, pero los resultados aún son cuestionados y las protestas populares no cesan. En el caso de Rumania, donde el resultado final de las elecciones presidenciales aún está por verse, tenemos a un país ya miembro de la Unión Europea, incluso de la OTAN, pero que con un gobierno adecuado podría llegar a tomar posiciones similares a las húngaras para torpedear la política de ambas organizaciones y favorecer así los intereses rusos, como actualmente lo hace Orbán, el primer ministro húngaro, un verdadero caballo de Troya. En realidad, el que Rusia intervenga en estos países defendiendo su zona de influencia y seguridad no es sorprendente, es lo mismo que hizo Estados Unidos durante todo el siglo XX, al defender su esfera de seguridad con su doctrina Monroe. Defendieron a toda una serie de dictadoras en América Latina porque los consideraban leales a la política de seguridad norteamericana, cualesquiera que fueran los costos en violaciones a los derechos humanos o a las incipientes instituciones democráticas de los países latinoamericanos. Lo mismo hace Rusia actualmente en los países que juzga útiles o necesarios a la defensa de sus intereses. Otro caso en cuestión es Siria. La semana pasada la mayoría del mundo quedó extremadamente sorprendido que una de las dictaduras más brutales del planeta, el gobierno de Bashar el-Assad, cayera con tanta rapidez. En realidad, las fuerzas que lo derrocaron, aún divididas, se venían preparando durante años y solo aguardaban el momento preciso para actuar. Este se dio en la conjunción de las derrotas sufridas por las fuerzas de Hezbollah en Líbano y el debilitamiento de Irán por su enfrentamiento con Israel, además de la disminución de las capacidades rusas para defender al régimen de el-Assad. El que este régimen no haya sucumbido antes se debió en mucho a la protección que le ofrecieron Irán, sus milicias de Hezbollah y sobre todo Moscú a partir de 2015. 2 años después, Putin y el-Assad firmaron un acuerdo para que el puerto de Tartus pasara a control ruso por un periodo de 49 años. Este fue un avance sobre otro acuerdo de la época soviética. En 1971,
por el que el padre de el-Assad permitía a Moscú el uso de Tartus como base marítima de abastecimiento. Pero además, Rusia pudo disponer del aeródromo de Gemeimin, cercano a Tartus, para transportar tropas y armas a Siria. Estas bases se convirtieron en indispensables a Moscú porque Tartus es la única base marítima rusa en el Mediterráneo, por estar cerrado el paso del Bósforo y porque los muelles europeos les son inaccesibles por las sanciones. Y la base aérea les es indispensable para transportar armas y mercenarios a África, las fuerzas antes controladas por el grupo Wagner para apoyar a los regímenes dictatoriales de ese continente. De manera que la defensa del régimen de el-Assad le era indispensable al Kremlin, el que la dictadura siria haya sido un clan mafioso enriquecido por la distribución de drogas como el Captagón, responsable en estos 14 años de la muerte de más de 200,000 personas, 130,000 detenidos y desaparecidos en fortalezas subterráneas que desafían los imaginarios más extremos de crueldad y salvajismo, le tiene sin cuidado a Putin, quien recibió con brazos abiertos a Bashar el-Assad como asilado político en Moscú. Lo dicho, la influencia rusa se extiende en la defensa de lo que el Kremlin considera sus intereses estratégicos. El que esta influencia opere a costa de instituciones democráticas o apoyo a dictaduras siniestras no es más que una muestra de lo bien que Putin copia la política estadounidense durante sus periodos más sórdidos. ¿Es esta alternativa la que muchas izquierdas del mundo quieren apoyar con tal de combatir al imperialismo norteamericano? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.